Hola chicos, estamos en nuestra clase 7 de Guaraní Gramática. Muy bien, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Cómo están chicos? Realmente les deseo que estén súper bien y no se olviden de que deben andar con sabios y ustedes tienen que ser sabios en su andar. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Empezamos. Vamos a ver en esta página, tero yuruwa, ja, tigua, tiguaba, sustantivo oral y nasal. Observamos las imágenes y le ponemos el nombre. Oveya, Leo, Carumbe. Tero, sustantivo, es la palabra variable que sirve para nombrar personas, animales, vegetales, cosas, sentimientos e ideas. Ejemplo, José, Tají, hormiga, Ubra, palo, Boraijú, amar. Tero, tiwa, sustantivo nasal. Son sustantivos que llevan en su estructura alguna letra nasal. Ejemplo, mitá, oque, tuba. Acá tenemos los acentos nasales. Siempre les digo que es como un gusanito. Tero, yuruwa, sustantivo oral, que son sustantivos que no llevan en su estructura ninguna letra nasal. Ejemplos, guwa, gura, gua. O sea que tenemos letras nasales que son consonantes y también vocales. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase anterior vimos las consonantes nasales? M, B, N, D, N, G, M y así, varios que ustedes ya estudiaron. Extraigo los sustantivos en estas oraciones. Mokoi cabará o caru. ¿Cuál será el sustantivo? Cabará. 2 cabras comen. Leo o ñaní, el león juega. ¿Cuál es el sustantivo? Leo. Carumbe o guatambe, la tortuga camina despacio. ¿Cuál es el sustantivo? Carumbe. Clasifico los sustantivos extraídos de las oraciones. Terotigua, teroyurugua. Vamos a empezar con terotigua. Leo, carumbe. ¿Por qué carumbe? Porque tiene MB. Dijimos que es una consonante tigua. Muy bien, entonces, tero, terotigua, carumbe. Tero, yurugua. Cabará no tiene, ¿verdad?, ningún acento nasal ni ninguna consonante nasal. Luego, escribo los sustantivos orales y nasales. Tero, yurugua, terotigua. Ustedes van a buscar en el texto y van a escribir terotigua, teroyurugua. Ortografía, acento ortográfico y fonético. Leo las palabras y luego encierro en círculo las vocales que tienen acento. Yo ya les encerré, ¿por qué? Porque es muy fácil de distinguir los acentos ortográficos, ¿sí? Se escribe, acento ortográfico o tilde. Se escribe cuando la intensidad de la voz recae sobre una vocal, que no es al final de una palabra. Cuando no es al final, pura hei, se le pone el tilde ortográfico, porque es antes de la letra que termina. I termina, antes de la I se le pone. Va eishapa. Está también acá antes del final. Acento fonético y no gráfico es aquel en el cual la intensidad de la voz recae sobre la vocal final de la palabra. Ejemplos, jaija, zapatú, manduyu. Estas palabras en vocal final nosotros la acentuamos cuando hablamos, pero nunca se le pone acento gráfico, dice. Acento fonético no gráfico, no se le pone al final. En guaraní no se usa acento al final. Corrijo las palabras mal acentuadas y vuelvo a escribir. Yaguareté, jambaracayá, oñeposara y ñume. Vemos acá que hay 2 palabras que están mal. ¿Por qué? Porque dijimos que en guaraní la última letra nunca lleva acento gráfico. Entonces, esos 2 están mal. Maracaya oñani prae, hayaguarete, caigüe o sapucay chupe. Entonces, vamos a buscar acá cuál es, ¿verdad? ¿Dónde están los errores? Acá dice,
gato, juega, rápido. Y el yaguareté o el tigre dice que es muy caigüe, que no quiere jugar, que está perezoso. Y le grita, oh sapucay chupe. Entonces, vemos acá, ya corregido la oración que ustedes van a escribir. La siguiente tarea van a escribir 4 palabras que llevan acento gráfico o tilde. Tiene que llevar. En este caso, mi tangüera lleva. Entonces van a buscar otras palabras que lleven acento gráfico. Coloco los acentos gráficos donde se necesita. Y ustedes ya tienen ya acá con los acentos que corresponden. Escucho leer estas palabras de la profe y encierro en círculo las que llevan acento fonético. Yetapa lleva acento fonético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la A se acentúa la voz. Sapucay, grita, buyape, que quiere decir buyape es donde se hace pan. Roga es casa y cuatía es papel. Acentuamos en la A, pero no se le pone tilde. Muy bien. Muchas bendiciones, chicos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Van a completar sus libros.